Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Técnicas de conversación. Comencemos. Capítulo 1, Cómo mantener una conversación y agradar. El autor te explica cómo iniciar una conversación con cualquier persona, ya sea un desconocido, un amigo o un posible cliente. Te dice cómo usar las preguntas abiertas, las afirmaciones y las historias para generar interés y fluidez en la conversación. También te enseña cómo mostrar empatía y comprensión hacia el otro, usando la escucha activa, la reformulación y la validación. Además, te muestra cómo usar el humor y la ironía para crear un ambiente relajado y divertido, y cómo hacer cumplidos sinceros y específicos que hagan sentir bien al otro. Por último, te da algunos consejos para evitar los silencios incómodos que pueden arruinar la conversación, como cambiar de tema, hacer una broma o hacer una observación. Capítulo 2, Cómo recibir cumplidos con gracia. El autor te enseña cómo aceptar los elogios de forma humilde y agradecida, sin negarlos, minimizarlos o desviarlos. Te dice cómo responder con una sonrisa, un gracias y un comentario positivo sobre el otro o sobre la situación. También te enseña cómo responder a los halagos falsos o exagerados, que pueden tener una intención oculta o maliciosa. Te dice cómo detectarlos, cómo evitar caer en ellos y cómo responder con diplomacia o ironía. Además, te muestra cómo devolver los cumplidos de forma adecuada, sin parecer que los devuelves por obligación o por interés. Te dice cómo elegir algo genuino y relevante para elogiar al otro, y cómo hacerlo con naturalidad y sinceridad. Capítulo 3, Cómo usar los puntos altos de la conversación. El autor te muestra cómo identificar y aprovechar los momentos más interesantes y emocionantes de la conversación, que son aquellos en los que se genera una conexión especial entre los interlocutores, se comparte una emoción intensa o se descubre algo sorprendente. Te dice cómo crear expectativa y curiosidad en el otro, usando frases como te voy a contar algo que te va a encantar, tengo una sorpresa para ti o, ¿sabes qué me pasó el otro día? También te dice cómo cerrar la conversación con una buena impresión, usando frases como me ha encantado hablar contigo, ha sido un placer conocerte o espero verte pronto. Capítulo 4. Cómo usar la interrupción como tu arma secreta. El autor te revela cómo interrumpir a alguien de forma educada y estratégica, sin parecer grosero o impaciente. Te dice cómo usar la interrupción para cambiar de tema cuando la conversación se vuelve aburrida, monótona o incómoda, usando frases como por cierto, a propósito o hablando de eso. También te dice cómo usar la interrupción para tomar el control de la conversación cuando el otro habla demasiado, se desvía del tema o trata de dominarte, usando frases como perdona que te interrumpa, déjame decirte algo o eso me recuerda a. Además, te dice cómo evitar que te interrumpan a ti cuando quieres expresar tu opinión, tu idea o tu historia, usando frases como espera un momento, déjame terminar o lo que quiero decir es. Capítulo 5. Cómo imponer respeto. El autor te indica cómo proyectar confianza y autoridad en la conversación, sin parecer arrogante o agresivo. Te dice cómo usar el lenguaje corporal y el tono de voz adecuados para transmitir seguridad y firmeza en ti mismo y en lo que dices. Te dice cómo mantener el contacto visual, adoptar una postura abierta y relajada, hablar con claridad y moderación, y usar gestos coherentes con tu mensaje. También te dice cómo establecer límites y hacer valer tus derechos cuando el otro te falta al respeto, te trata mal o te pide algo que no quieres hacer. Te dice cómo usar la asertividad, que es la habilidad de expresar tus sentimientos, opiniones y necesidades de forma directa, honesta y respetuosa, sin agredir ni someterse al otro. Te dice cómo usar frases como yo pienso, yo siento, yo quiero o yo necesito para comunicar tu posición y tus deseos, y cómo decir no cuando sea necesario, sin sentir culpa ni miedo. Capítulo 6. Cómo desviar los golpes verbales. El autor te ayuda a defenderte de los ataques verbales de otros, como las críticas, los insultos, las burlas o las amenazas. Te enseña cómo usar la asertividad, la inteligencia emocional y el ingenio para responder de forma efectiva y elegante a los golpes verbales. Te dice cómo usar la asertividad para expresar tu desacuerdo o tu molestia con el ataque, sin caer en el contraataque o en la sumisión. Te dice cómo usar la inteligencia emocional para controlar tus emociones negativas, como el enojo, el miedo o la tristeza, que pueden nublar tu juicio y tu capacidad de respuesta. Te dice cómo usar el ingenio para responder con humor, ironía o sarcasmo al ataque, sin perder la dignidad ni el respeto. Te dice cómo usar frases como, ¿eso es lo mejor que puedes decir? ¿Te sientes mejor ahora? O gracias por tu opinión.
para desarmar al atacante y salir airoso de la situación. Capítulo 7. ¿Por qué es importante no reír primero? El autor te explica por qué debes evitar reírte antes que los demás cuando cuentas un chiste o una anécdota divertida. Te dice que si te ríes primero, puedes arruinar el efecto sorpresa y la gracia del chiste, y puedes hacer que los demás piensen que te ríes de ti mismo o que eres inseguro. Te dice cómo reírte de forma natural y contagiosa, esperando a que los demás se rían primero o riéndote con ellos al mismo tiempo. También te dice cómo evitar reírte de forma nerviosa o forzada, que puede hacer que los demás piensen que eres falso o que no tienes sentido del humor. Te dice cómo controlar tu risa, respirando profundamente, mordiéndote la lengua o pensando en algo serio. Capítulo 8. Tácticas de argumentación y falacias lógicas. El autor te enseña cómo argumentar de forma racional y persuasiva en una discusión o un debate. Te muestra cómo usar la lógica, la evidencia y las preguntas para apoyar tus puntos de vista y convencer al otro de tu razón. Te dice cómo usar la lógica para construir argumentos sólidos y coherentes, basados en premisas verdaderas y conclusiones válidas. Te dice cómo usar la evidencia para respaldar tus argumentos con datos, hechos, ejemplos o testimonios que demuestran tu veracidad y credibilidad. Te dice cómo usar las preguntas para explorar el tema, aclarar las dudas, desafiar las afirmaciones o inducir al otro a aceptar tu posición. También te dice cómo detectar y refutar las falacias lógicas que usan tus oponentes para engañarte o confundirte en la discusión o el debate. Las falacias lógicas son errores de razonamiento que violan las reglas de la lógica y que pretenden hacer pasar por verdadero algo que no lo es. Te dice cómo reconocer y contrarrestar las falacias más comunes, como el ataque personal, la generalización apresurada, la falsa causa, la falsa dicotomía o el argumento de autoridad. Capítulo 9. Cómo enfrentar una conversación difícil. El autor te orienta sobre cómo prepararte y afrontar una conversación difícil con tu pareja, tu jefe, tu amigo o tu familiar. Una conversación difícil es aquella en la que hay un conflicto de intereses, una diferencia de opiniones o una situación delicada que puede generar tensión, malestar o ruptura entre las partes. Te da consejos sobre cómo elegir el momento y el lugar adecuados para tener la conversación, evitando las distracciones, las interrupciones o las situaciones de estrés. Te dice cómo expresar tus sentimientos y necesidades de forma clara, honesta y respetuosa, usando el lenguaje yo en lugar del lenguaje tú. Te dice cómo escuchar activamente y comprender al otro, usando la reformulación, la validación y la empatía. Te dice cómo llegar a un acuerdo o una solución satisfactoria para ambos, usando la negociación, la colaboración y el compromiso. Capítulo 10. Trucos sucios para persuadir y manipular. El autor te revela algunos trucos sucios que usan algunas personas para persuadirte o manipularte en una conversación. Te advierte sobre las técnicas de influencia psicológica, que son estrategias basadas en el aprovechamiento de los sesgos cognitivos, las emociones o las normas sociales para inducirte a hacer o pensar algo que no harías o pensarías de forma racional. Te dice cómo reconocerlas y evitarlas si no estás de acuerdo con ellas. Algunas de estas técnicas son la escasez, que consiste en crear una sensación de urgencia o de oportunidad única para que actúes rápido sin pensar. La reciprocidad, que consiste en hacerte un favor o un regalo para que te sientas obligado a devolverlo. La prueba social, que consiste en mostrarte que muchas personas hacen o piensan lo mismo que te proponen para que te sumes a la mayoría. O el compromiso, que consiste en hacerte aceptar una pequeña petición para que luego aceptes una mayor. En conclusión, este libro es una guía práctica y útil para mejorar tus habilidades de comunicación y relación con los demás. El autor te ofrece consejos y técnicas para iniciar, mantener y cerrar una conversación de forma efectiva, agradable y respetuosa. También te enseña cómo enfrentar las situaciones difíciles o conflictivas que pueden surgir en una conversación. El autor te muestra cómo usar la asertividad, la inteligencia emocional y el ingenio para defender tus derechos, expresar tus opiniones y resolver los problemas. El libro es un recurso valioso para cualquiera que quiera mejorar su confianza, su carisma y su capacidad de persuasión en las situaciones sociales. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.